Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Área de Cultura de la UNICEN, Creamos con Arte, Hacemos Cultura, Ediciones del Chapalofú, Librería La Bullanga y la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte de la UNICEN. Últimas páginas. Has tenido suerte. Caíste en el patio donde crecen los niños que no piden un nombre sobre la tierra. No has podido contar los años que llevas descalzo. Te encontrarán con la tierra de tu patio en el rostro. Una que otra hormiga se deslizará por tu ceño dolido. Una fruta traerá un poco de ti. Tu madre volverá a lavar culpas en las piedras del agua que te habló por primera vez de primavera, y tú habrás olvidado que te llamabas Carlos y que las lluvias te han dejado sin color. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Cuando los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Y les damos la bienvenida a este capítulo número 53 de Gestos Erróneos, acá por Radio Magma, la 92.1. Antes de comenzar, voy a presentar a quienes llevamos adelante este programa. Mi nombre es Darío Ledesma, me dicen Palito. En la construcción sonora, selección musical y ruiditos de este programa, el querido Gabriel César. Hola Gaby, ¿cómo estás? Ahí está su famoso gesto silencioso, que fue medio desde el balcón de la Casa Rosada. Y frente a mí, quien conduce también este programa, el querido Facundo Di Paola. Hola Dipa, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, todas en la ciudad de Tandil. El señor de gesto silencioso también me estaba haciendo un gesto silencioso a mí para que no entre ahí a los gritos. Y me cuesta porque como que es como si viniera de una carrera así, ¿viste? Así como... Eso, la alegría de arrancar este programa nuevamente. Después, si no, tenemos que acomodar cómo satura el micrófono. Exacto, que exacto. Es el laburo posterior. Soy un saturador. Un saturador del sonido. Sí. Dipa te hace la pregunta de siempre para arrancar el programa. ¿Qué leíste y por qué? Leí un poema de la queridísima poeta que ya fue invitada a este programa, Mary Yolanda Sánchez, poeta colombiana. La invitamos en la temporada 2, lo pueden buscar ahí en Spotify o en Mixcloud. La invitamos en el programa 2, una gran poeta colombiana. Busqué un montón de poemas de ella, volví a leer un montón de poemas de ella. Tiene poemas que están buenísimos. Fue como rememorar, ¿no? Recordar. Sí, tal cual. Y agarré unos que en su momento, cuando leímos poemas de ella, yo no había leído, por lo menos, o no los había encontrado, que son de otra índole a lo que habíamos agarrado, pero que me gustaba esta idea final de las lluvias te han dejado sin color, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a saludar al pueblo colombiano. El triunfo de Petro y de la compañera Márquez como vicepresidenta, tal vez uno de los primeros, esperemos que pueda continuar su camino bien, digamos, porque sabemos cómo es nuestra Latinoamérica, pero uno de los primeros gobiernos populares y progresistas de Colombia. Sí, total. La primera vicepresidenta negra en Colombia. Que también es consecuencia de las revueltas de las que acompañamos, me parece que en Gestos Erróneos en algún momento hablamos, allá por el 2020, exacto,
de esas revueltas que estaban sucediendo en Colombia. Exacto, por eso creo que fue invitada Mary Yolanda Sánchez en ese momento. Algo parecido a lo que sucedió en Chile, digamos, gobiernos que surgen de un movimiento popular muy grande también, digamos, que bueno, que permiten es como el magma, ¿no? ahora que lo estoy pensando en la radio, ¿no? Ese movimiento tectónico de los pueblos que permiten que emerjan nuevos y nuevas líderes populares. Sí, digamos. proyectos populares, total. Y me gustaba esta idea de... Lo mismo que está pasando en Ecuador. Lo mismo que está pasando en Ecuador, y queríamos también saludar al pueblo colombiano, pero no podíamos, no encontré ninguna poeta o poeta que... Digo, esto de como que se está repitiendo en los diferentes países de Latinoamérica estas revueltas populares que ahora está pasando en Ecuador, digamos, de vuelta. Total, así que también queríamos saludar al pueblo ecuatoriano, que tiene un movimiento indígena muy grande, y bueno, también están en una lucha contra el presidente Lasso, que comenzó también por la suba de los combustibles. En Chile en su momento había comenzado con la suba del boleto estudiantil, no sé si se acuerdan, digo, como que hay un pequeño detonante que saca fuera todo lo que viene. Sí, que eso es el detonante, después viene todo atrás, digamos. Viene guardando y aguantándose el pueblo en las condiciones en las que vive, ¿no? Sí, como acá fue el Corralito, digamos, que fue más exacto. La misma situación, digamos, el Corralito hizo que explotó todo. Exacto, así que bueno, queríamos saludar eso. Justo le hicieron una entrevista a Márquez a la vicepresidenta colombiana en Tiempo Argentino. Escúchenla, yo vi un fragmentito. Es súper interesante lo que habla. Digo, sobre esto, sobre que es un feminismo que tiene que ser anticapitalista, y bueno, y ahí va ahí tomando un desarrollo todo eso. Es muy lindo también el video donde sale la vicepresidenta saliente y ella empieza a saludar a toda la gente que labura en la casa presidencial. En la casa presidencial, y la otra queda como diciendo, ay, yo quedé acá, ¿cómo lo...? Pero bueno, nada, digo... Era simbólico. Pequeños gestos simbólicos que nos dejan un lugar de esperanza, ¿no? El no gesto erróneo. Exacto. Bueno, Dipa, buenísimo la elección y todo lo que trajiste con ese poema. Si alguien quiere hacer algún comentario de esto, se puede comunicar con nosotros a través del teléfono de la radio, que es 2494-640202. También lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos. Ahí en el link de la biografía van a encontrar un montón de botoncitos que te llevan a nuestro perfil de Spotify para escuchar los capítulos anteriores, al perfil de Mixcloud para también escuchar los capítulos anteriores. Hay un link que te lleva a Cafecito por si querés colaborar con un cafecito simbólico y apoyar y sostener este programa, Gestos Erróneos. Que está insostenible. ¿Qué? Que está insostenible. Sí, como siempre. Como viene desde hace años. Así que nada, si quieren apoyar el programa pueden comprar un cafecito ahí, darnos un apoyo. Pero también hay otra manera de comunicarse con nosotros, porque este programa reivindica la escritura epistolar. Exactamente, la escritura epistolar, que es eso. Cómo venimos remando la escritura epistolar. Sí. Y seguimos invitando, porque escribir es importante, porque escribir es encontrar una música nueva en tu cuerpo y en tu vida, porque detenerte a escribir es un poco alimentar esa esperanza. Iba a decir esperanza. De que tenemos todos, de que este mundo puede ser mejor. Yo iba a decir que no perdemos la esperanza de que llegue esa carta y de sentir de vuelta esa sensación hermosa de llegar acá a la radio, que nos digan, hay una carta para Gestos Erróneos. Qué lindo. Y que después eso nos genera una excusa para juntar a los tres erróneos fuera del programa, cena, abrimos la carta, la leemos, pensamos que vamos a responder. Así que si quieren generar eso, nos pueden escribir una carta. La ponen en un sobre, la mandan a Belgrano 342, al Centro Cultural Arte y Parte, para el programa Gestos Erróneos en Radio Magma. El código postal de Tandil es 7000, para que lo tengan en cuenta, y estaremos esperando esas cartas. Gestos Erróneos, una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Preludios del amanecer, en memoria de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi,
asesinados el 26 de junio de 2002 en la estación de tren de Avellaneda. La noche se presenta pálida y agónica como un testigo de la eternidad. Tengo preguntas en la noche. La luna quiere saber de la mar, su estruendo la espanta. Enjambres de flores alucinadas increpan la desolación de la tierra, se marchitan. Los niños escuchan las respuestas de las vírgenes de la piedad. El hambre no tiene respuesta. 1000 preguntas flotan en la noche. En el cielo del perpetuo socorro se alza una cascada de nubes rojas. Sé que la agonía de la noche es el comienzo de todas las agonías. Veo venir los soplos siempre agrios del dolor que se llama soledad. Sé que la eternidad de la noche es un espejo de la fugacidad del día. Escucho los pasos de la resignación, son de mi cuerpo, pero no son míos. La voz de mi madre llega con la liviandad de un susurro. El viento del sur mueve las cañas de bambú y ella aleja la palidez de la noche. Te conozco, hijo, nunca te resignarás. Ya de niño preguntabas todo. ¿Por qué la muerte de esos cuerpos, madre, sangrando como ríos por la calle? ¿Por qué la muerte de esas almas, madre, ya secas como piedras, arrastradas como sacos de basura en la estación de tren de Avellaneda? ¿Ellos qué deseaban, hijo? Uno se agitaba por el reino de la belleza, el otro pretendía la justicia del cielo aquí en la tierra. Ya tienes las respuestas sobre sus muertes, hijo. Siempre será así, madre. Los cuerpos devorados en su vida, las almas perdidas en su muerte, los cielos de diciembre, siempre espejos de sangre. Siempre será así, madre. Tienes la respuesta en tu propia boca, hijo. No lo olvides. El que calla, otorga. La noche avanza sobre el día, pálida y agónica. La única eternidad que se escucha es el silencio. De los muertos es la quietud de la muerte. De los vivos es la desesperación de la vida. Y acabamos de escuchar en este bloque 2 de Gestos Erróneos, acabamos de escuchar a el queridísimo. Ya queridísimo. Sí, ya nos acredenciamos, nosotros nos acredenciamos muy pronto. Pero la verdad que bueno, nos hemos introducido en la poesía de Vicente Citolema. Lo acabamos de escuchar a él, también nuevamente una grabación que nos hizo Vicente exclusiva para el programa Gestos Erróneos, por eso también le estamos muy agradecidos. Pudimos comunicarnos con él y bueno, eligió él 3 poemas, como siempre hacemos. Eligió 3 poemas y este poema lo eligió específicamente, y por eso también queríamos abordar a Vicente Citolema, porque se cumplieron 20 años del asesinato por parte de la policía bonaerense, policía que hoy en día, después de 20 años, sigue reprimiendo a las clases populares, también hay que decirlo, y nuevamente bajo gobiernos peronistas.
Pero bueno, se cumplieron 20 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Sí, Vicente lo elegimos por esta razón, digamos, por varias razones, pero esta era una. Nada, agradecemos obviamente que nos manden estos audios y digo, él tiene por ejemplo una obra de teatro que se llama La Pasión del Piquetero, donde también aborda la masacre de Avellaneda. Yo estuve este fin de semana al cumplirse 20 años allá en la estación Darío y Maxi, cerca del puente Pueyrredón. En un momento, en la vigilia, que es el día anterior, digamos, el 25 de junio, donde se hacen diferentes actividades artísticas, hay muchas presentaciones de libros, charlas y demás, así que está buenísimo porque es muy artística la estación. Darío y Maxi tiene una impronta de arte popular muy tremenda, y en un momento yo iba caminando, entro al hall porque se hacían presentaciones, el hall donde es la famosa imagen de Darío asistiendo a Maxi, y entro y había una mesa, estaba hablando Miriam Bregman, me acerco a ver qué estaba pasando, digamos, veo que está hablando Miriam Bregman y al lado veo un señor canoso. Digo, este es Vicente Citolema. Y después lo confirmé porque en un momento Miriam Bregman dice, sí, él, bueno, ahora va a hablar Vicente, y me quedé. Y nada, pude escucharlo leer un poema que también está dedicado a Darío y Maxi, ahí en la mismísima estación de Avellaneda, que ahora se llama Darío y Maxi. Nada, fue tremendo. Bueno, les mandé un audio acá a los Erróneos contándole lo que había pasado. Fue muy emocionante porque ya veníamos viendo muchas expresiones artísticas, pero fue el único momento en el que por lo menos en esa jornada pude escuchar poesía, y leída por Vicente Citolema en la estación. Fue realmente emocionante. Mucha gente se emocionó en ese momento. Así que nada, fue una jornada importante. Por todo esto es un poco que elegimos que sea nuestro invitado. Si querés empezamos a charlar un poquito. Sí, ¿quién es Vicente Citolema para quienes no le conocen? Tal vez sea uno de los grandes escritores de la República Argentina. Escribe teatro, escribe poesía. Nació en Buenos Aires en 1939. Es abogado, poeta, dramaturgo, periodista, filósofo, docente, y también encontré que es hincha de Racing. Eso lo quiero decir porque quiero marcar algo. Yo encontré que es hincha de Racing y que el otro día, cuando fue un evento en el que le restituyeron los carnet a quienes son a los detenidos desaparecidos hincha de Racing, lo invitaron a leer uno de sus poemas, así que estaba muy emocionado porque pudo participar de ese acto en la cancha de Racing y leer un poema. Y él dijo que era como que leer un premio Nobel, algo así, sí, hermoso. Discípulo y trabajador junto a Enrique Pichón River, creador de la psicología social, impulsor del psicoanálisis en América Latina, con quien armó la primera cátedra de estudio. Esto es re interesante. Armó la primera cátedra de estudio de los mecanismos de creación artística en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Me pareció súper interesante la cátedra esa. Fue cuerpo y corazón de revistas culturales como Poética Cero, La Literaria Talismán, Liberación y la Mítica Crisis. Que estaban Galeano, no sé, bueno, sé quiénes saben. Les va a empezar a pasar a los oyentes que si no lo conocían a Vicente Citolema, ahora cuando empiecen a buscar cosas y a explorar por otros lados, van a ver que aparece, que está en todos lados. Está en todos lados y con un montón de escritores súper conocidos, tal vez, y mucho más renombrados, digamos. También integró el grupo literario Barrilete. ¿Se acuerdan de Barrilete? Sí, que estaba Santoro. El de Santoro, junto a Miguel Santoro, bueno, a Roberto Santoro, y Miguel Ángel Bustos. Se exilió en Holanda. Sí, cuando llegó la última dictadura militar se fue a Holanda. Se exilió en Holanda y ahí desde Holanda, junto a Julio Cortázar y David Viñas, armó la Comisión Argentina por los Derechos Humanos para resistir a la dictadura desde el exilio. A finales de la década escribió Mater, una de las primeras obras de teatro sobre las madres de Plaza de Mayo, y su lucha, y en 1983 se radica nuevamente en Buenos Aires. Y unos años después funda la revista Fin de Siglo. Decime qué hizo en el 2000, Palo. No, quería decir algo. Lo de la obra de teatro Mater la llevó por todo el territorio argentino. Sí. Trató de viajar con esa obra. Digo, y es ahí nomás del 83, digamos. Sí. Después del retorno a la democracia ya empieza a girar con esa obra. Y Gurka, que es una obra también sobre la guerra de Malvinas. Sobre la guerra de Malvinas, sobre un soldado que termina internado en un psiquiátrico. También es ahí...
apenas vuelta a la democracia, digamos. En el año 2000 funda la Universidad Popular de Madre de Plaza de Mayo, que sigue existiendo hoy y que ahora no recordamos, lo vamos a decir, pero después como mucho lo confirmó otro, que Julián Assad, que fue invitado a este programa, es docente en esa universidad. Exacto, se nos cruzan por todos lados, Vicente. Y fue su rector hasta el 2003. 7 años después se embarca en otra experiencia inédita, que es la Universidad de los Trabajadores en la fábrica recuperada IMPA. Yo traje algo sobre la educación, a ver si lo encuentro. IMPA es una mítica fábrica recuperada en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo un desarrollo cultural. Yo he ido a ver muchas obras de teatro, tuvo un gran desarrollo cultural en el barrio de Almagro, creo que es eso. Nunca eso que el desarrollo cultural también ayuda a que no los expulsen, digamos, que no claro, tal cual. Hizo un muy lindo trabajo territorial ahí en el barrio. Sí, yo fui a un encuentro de educadores populares ahí a IMPA hace un par de años. Quería decir esto, que Vicente Cito Lema dice: en el exilio, para no morirse, uno se aferra a sueños. También surge de la experiencia. Me recibí en la UBA, trabajé ahí y vi cómo en un momento histórico se convertía en una universidad pública de verdad. Desde lo filosófico conceptual hay una diferencia entre universidad pública y universidad del Estado. Por eso lo traje también, para charlar esto. Porque lo estatal, dice Vicente Cito Lema, tiene una legalidad del Estado y puede ser modificada cuando otro gobierno toma esa educación. Vos podés tener una universidad estatal, entre comillas pública, donde se enseñe para el mal. La Facultad de Economía, con perdón de los economistas, tiene una idea perversa de lo que es la economía para la mayor parte de la humanidad. Ahí no se está haciendo una enseñanza pública. Me pareció interesante esta definición y también que es un poco bien atado a esa búsqueda de crear la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, la Universidad de los Trabajadores en IMPA. Parece que está ahí, hay una relación. La traje porque me remitía a eso. Totalmente. Hace un año también se cumplió un año del fallecimiento, hace unos días, unas semanas, se cumplió un año del fallecimiento de Horacio González, otro de los que trabajó junto a Vicente Cito Lema en la creación de la Universidad de las Madres. Y dice, en un momento, también en una entrevista, dicen, habló con las madres, les planteó el sueño y dijeron que sí. Dice, ojo, ¿quiénes eran mis amigos? Dice él, también con un dejo de humildad real, me parece. Viste que a veces hemos hablado de este dejo de humildad que no parece tan verdadero. Acá me parece que sí. Ojo, ¿quiénes eran mis amigos? El programa de periodismo lo hicimos con Horacio González. El de filosofía con Leonro Sisner, o sea, uno de los grandes filósofos de la Argentina. Vos vas a estudiar y el programa lo había hecho el de periodismo Horacio González, el de filosofía con Leonro Sisner, el de derechos humanos e historia con Osvaldo Bayer. Tranquilo, programa. Claro, era como nada, se reunieron los mejores y armaron ahí como la universidad. Vos tenés que lograr que el ámbito, el sueño, donde la gente aporte. Cuando eso se da, la gente es fantástica, dice. Después yo también ayudaba en la medida de mis fuerzas, en IMPA. Y la parte cultural de IMPA, dice, era importante para frenar los desalojos. La cultura reviste una cosa todavía firme, esto es lo que decías vos recién. Una cosa es romper el alma a trabajadores. Pero esto es terrible. Sí. Lo dice así, pero es terrible. Una cosa es romper el alma a trabajadores. Y otra cosa es que en ese espacio haya teatro, música, cultura. Entonces me dijeron, vos que sabés hacer me encanta, vos que sabés hacer universidades, hacete una acá, ¿viste? Y así sale la vos que sabés hacer tu universidad, a mí no me dicen ni en pedo. Tal cual. Cuando hay un sueño, un proyecto, una magia, una mística, se producen los hechos revolucionarios y humanísticos, donde se juntan, como diría Platón, el bien y la belleza. Hermosa esa respuesta. Yo traje algo que es ¿por qué empieza a pensar la idea de ser poeta, digamos? Dice que en su familia había poetas y algunos con destino trágico, como su tío abuelo que murió en España por anarquista. Y dice Vicente: mi abuela contaba con dolor que cuando lo mataron no la dejaron enterrarlo, ya que por ser anarquista no tenía derecho al cementerio, que solo era para los muertos católicos. Yo no sabía eso. Mira, no. Qué locos, ¿no? Que no te dejen. Y después dice: ese hecho de ser enterrado en medio del campo como un perro es una historia de familia muy potente. Además, mi abuela contaba que llevaba una capa negra, como en esa época, y que leía poemas en la plaza. Imagínense a este tipo anarquista ahí leyendo poemas en la plaza con una capa negra. Entonces, esa figura de poeta anarquista leyendo poemas y enterrado fuera del cementerio me marcó que la poesía era un destino para mí. Más que ser abogado, a mí lo que me impulsó es la búsqueda que hoy mantengo de encontrar lo justo y lo bello.
Digamos, por eso Hermoso. también elige estudiar abogacía, que en ese momento él también plantea que es abogacía y ciencias sociales o abogacía, algo así, y que eso es lo que lo motiva. Juntar Claro, la como justicia y la belleza. La justicia y lo bello. Hermoso. Bueno, ahí hablando de esto, él habla mucho en muchas entrevistas sobre un pasaje que de lo siniestro a lo maravilloso, ¿no? En ese Sí, hay un pasaje montón de eso. que se produce en la belleza, ¿no? Entonces, para introducir un poco eso, digo, bueno, le preguntan sobre su trabajo sobre escritor y dice, son casi 50 años para ver este pasaje de lo siniestro a lo bello, ¿no? Son casi 50 años que trabajo en cárceles y manicomios, fundando talleres de escritura y arte, y lo sigo haciendo en estas épocas tan difíciles, y sigo creyendo que el arte y la reflexión contribuyen a crear conciencia, a despertar ansiedad de belleza, que es una esencia humana, que es una gigantesca necesidad humana en espacios y en tiempos en que pareciera que lo único que existe es la muerte y los anticipos de la muerte, ¿no? ¿Sigo o querés que lo escuchemos de nuevo? Dale, Dale. vamos a escucharlo. Valió la pena. Valió la pena haber nacido para seguir naciendo en el ángel del rocío que anuncia la mañana. Seguir naciendo sobre la tierra sagrada, en cada enjambre de lirios al pie del camino, en la palabra que es alma y fuego de todo lo vivo y nos vuelve humanos, soplo de poesía. Seguir naciendo en la música, la pura luz que ahuyenta el infierno, aunque ayer mismo fue oscuro, apenas triste silencio, pesadumbre que amenazó infinito sin serlo. Ah, música que despierta el alba de la noche. Ah, palabra que interroga la noche de los días. Valió la pena haber nacido y navegado contra viento y marea, aún sin barco, sin cielo, sin puerto, sin dioses ni destino ya escrito en la piedra. A la hora de los lobos, cuando la soledad cruje, la última verdad, el rostro ante el espejo, es saber que el viaje fue dicha y el instante fugaz amaneció eterno. Bien, seguimos y acabamos de escuchar de vuelta a Vicente Cito Lema en uno de los poemas que él eligió para mandarlos, y ahí en un momento dice seguir naciendo en la música, y habla un poco de esta idea de lo artístico y de la palabra como posibilidad, ¿no? Y esto, bueno, esto me lleva un poco a pensar esto de lo siniestro, que es esta idea de lo siniestro y maravilloso. Y él dice en una entrevista, creo en esas contradicciones entre lo siniestro y lo maravilloso, y creo en esa necesidad de vida de superar las contradicciones. Lo intento con los que escribo, lo intento con las clases que doy, lo intento con mi propuesta de arte, con la poesía, con el teatro, con esos géneros de fusión con los que trabajo desde hace tantos años. Más allá de cualquier vanidad personal que todos tenemos, pienso que no se podrá negar mi obstinación, porque mi primer libro sobre estos temas de arte y locura, de lo siniestro y lo maravilloso, se publicó en la década del 60, y mi último libro aparece en estos días como antología completa de todos los monólogos y diálogos teatrales que escribí cumpliendo con mis propios postulados en la antropología teatral poética. No, y entonces dije, bueno, a ver qué es la antropología teatral poética. Antropología teatral poética. Sí. ¿Qué es? Entonces, nuestro punto de partida resulta directo. Todo arte, de una manera u otra, es político, en especial el teatro. Bien. Eso es lo que él plantea sobre la antropología. Tiene un texto muy largo que se consigue en internet, que es súper interesante. La diferencia está en que hay un arte político por acción y otro lo es por omisión. Que hay artistas que lo admiten y que trabajan desde esa realidad, y hay artistas que lo niegan y hasta reniegan de ese arte político. Sí, esto de, yo no hablo de política, no, claro, en mis obras. Hago sí. arte. Claro. La antropología teatral poética entiende la inocencia del arte, pero sospecha
de la inocencia de los artistas. En tanto apelan a la emoción, pero también trabajan con la razón. Nunca hay un delirio o una presencia total del inconsciente. Siempre hay un momento donde la realidad se constituye en el desafío de la verdad. El arte es movimiento, dice, mueve conductas. El arte es espacio, modifica el espacio previo de la realidad. El arte es poder, genera un sistema de medida original. La estética es impresionante, y desde allí lo que es ya no será. En tanto gente de movimiento y espacio, en tanto poder, el arte encara su relación con las otras esferas del poder, consumidas hoy en la política. También me interesa esto de consumidas hoy en la política. Hablamos entonces de una relación en el campo de lo real entre el arte y la política. Yo traté de sintetizar un poco, el texto es muy largo, traté de sintetizar un poco, pero me parece súper interesante ese planteo de cómo llegar de lo siniestro a lo maravilloso, digamos, de cómo llegar de eso, en esa intensidad del arte como algo político, y transformar eso que vemos en la realidad como siniestro, transformarlo en algo maravilloso, digamos, a través del arte. Sí, como pasó que hablamos un poco en el poema de Darío Maxi, digamos, de algo tan difícil Total. de sobrellevar como el asesinato de 2 militantes populares, a llevarlo a algo que cuando lo escuchás decís, esto es impresionante, Total. maravilloso. Quiero hacer una introducción en esta pregunta que voy a leer una respuesta, pero en la pregunta nombran a Jacobo Fickman, que es un poeta, que aparece en muchos lugares. A Vicente Cito Lema le empieza a aparecer el nombre de Jacobo Fickman en un montón de lugares, que tal poeta, entonces él dice, ¿dónde está este poeta del que hablan todos? Y lo empiezan a buscar y lo encuentra que está internado en el Borda, y ahí empieza como una relación entre Vicente Cito Lema y Jacobo Fickman. Hay conversaciones entre ellos, libros publicados de conversaciones entre ellos. Y acá quien lo entrevista le pregunta a Vicente: ¿usted cree demasiado en la poesía? Le espera una vida difícil, le dijo el poeta Jacobo Fickman en el Hospital Borda hace ya 49 años. ¿Qué le diría a Jacobo si hoy pudiera hablarle? Yo voy a leer esto y no voy a agregar nada porque no hay nada más que agregar. ¿Estás preparado? Dale. Bien. Vicente Cito Lema le diría a Jacobo: le diría que la vida siempre es difícil en la medida en la que uno se comprometa buscando la verdad. Y más todavía si uno entiende que esa verdad tiene que ir armoniosamente con lo justo, en el sentido de lo social, y con lo bello, en el sentido estético y trascendente de nuestra existencia. Pero también te podría decir, ya cumplidos mis 77 años, que si uno tiene la posibilidad de elegir ese camino de la poesía, es como estar frente a esos trenes a las estrellas que salen una vez y que si pasan cerca tuyo y no lo tomás, perdés una de las oportunidades más valiosas que un ser humano puede tener. Y desde mí puedo decir que hice bien en haber elegido ese tren a las estrellas, porque aunque no llegué a ninguna, y más de una vez en la vida cotidiana me sienta estrellado por las injusticias que abundan, sigo pensando que lo importante no es llegar a destino, sino viajar. En mi vida no he dejado de viajar, y uno ya puede mirar en el espejo su propio destino. Puedo decir, humildemente, pero con orgullo a la vez, que no tuve miedo el día que subí a ese tren. Es maravilloso. Y si como viejo poeta y docente puedo dar un consejo, es que si ven el tren, corran y suban. Y que si no lo ven, se animen a buscarlo. Y si no hay otra posibilidad, que hagan el esfuerzo gigante de, junto a otros, construir el propio tren. Hermoso. No digo más nada. ¿Para qué agregar algo a todo eso? Hermoso. Bueno, y esto ahora me lleva a dos lugares, viste, como que yo iba a ir a un lugar, pero ahora esto me lleva a otro. Entonces, porque me lleva también a otra anécdota que cuenta él. Bien. Me lleva a otra anécdota que cuenta él, que le preguntan, ¿el arte es la alegría de la vida? Y él dice, se me podrá preguntar si siempre fue así. Y entonces empieza a contar una anécdota, es larga la anécdota, bien, entonces voy a tratar de sintetizarla un poco yo. Cuando pasó el fusilamiento de Trelew, 22 de agosto de 1972, 16 militantes asesinados en la base naval Almirante Sar. Ahora se cumplen 50 años de ese años, fusilamiento, mirá. Ahora en agosto. Bueno, 20 de lo de Darío Maxi, claro. Los compañeros y familiares del ERP, FAR y Montoneros piden que ayudemos a tener un lugar para hacer un velatorio.
estábamos con Rodolfo Ortega Peña, con Eduardo Luis Duhalde, y se decide que tiene que ser un lugar donde haya cierta contención para que los militares no entren y nos maten de entrada. Digamos, esas eran las condiciones. Para poder hacer el velorio, claro, de quienes fueron fusilados, sí. Entonces, ¿con quiénes fueron a hablar? Con Cámpora, con Héctor Cámpora. En el 72 todavía Perón no había regresado. Con Héctor Cámpora en la sede del PJ. Ortega propone, por se pudre todo, que vaya Vicente, que arregla todo leyendo un poema. Esto me parece como hermoso. Si se pudre, claro. Se pudre, Vicente te lee un poema y ya está, me encanta. La cosa venía mal, jodida, porque hubo una votación en el Consejo y por mayoría dijeron que no. Pero Cámpara me dice: quédese tranquilo, Vicente. Me encanta porque esto está entrecomillado, como así lo dijo Cámpara. Quédese tranquilo, Vicente. Hice un llamado a quien tenía que llamar y estoy autorizado, aunque la decisión del partido sea negativa. No me dijo a quién, ni puedo asegurarlo, pero podríamos imaginarlo. ¿Quién puede en el peronismo decir algo que el Consejo rechazó más que el propio Perón, digamos? Claro. Es como, bueno, Cámpora llamó a Perón, plum, listo. Y Perón le dijo, dale, sí, hagan el velorio igual. El velatorio se hace. El ejército de la dictadura, Alejandro Lanusse, reprime. Al otro día es el entierro, me piden que diga algo, escribo el comienzo de un poema que se llama Oración leída en la tumba de María Angélica Sabelli. La policía y el ejército habían tomado como objetivo que eso era un desafío. Hicimos el entierro entre motos que se cruzaban, los tanques, todo era un caos. El objetivo era estropear el entierro. Le dieron pie a que lea en medio de la amenaza de represión. Era una cuestión mágica, ellos quieren golpear y nosotros vamos a cuidarte para que leas el poema, le dicen. Y pude leer un poco sintiendo que era un acto de alegría, aunque pueda parecer loco. En ese instante le pudimos ganar a la muerte y estábamos felices. Nos cagaron a palos, pero hicimos el entierro y el poema se leyó. No importa quién escribió, es el hecho, ¿no? 40 años después la justicia condenó a prisión perpetua a Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de los fusilamientos. Me invitan a ir y en el momento del juicio pude leer de vuelta ese poema, pero tranquilo y completo. Uno gana pequeñas partidas desde el arte. Y no estaba triste, estaba feliz. Y lo podés convertir en arte cuando alguien lo recibe. Si Shakespeare escribe el soneto más maravilloso pero lo deja en un cajón, eso no es arte. Arte es cuando alguien lo escucha. Antes es algo que está escrito. Y esa es la alegría que provoca el pasaje de lo siniestro a lo maravilloso. Los milicos nos cagaron a palos, pero nosotros leímos un poema. Eso es impresionante, digamos. Hermoso, pongamos eso, ponernos en contexto. Están enterrando a los compañeros fusilados en la masacre y se decide de todas maneras organizar todo en medio de ese bardo, ese desastre, sí, que les pasan tanques por al para lado, que pueda leer, digamos. Organicémonos para que Vicente pueda leer este poema y termina pasando, digamos. Es una imagen impresionante. Sí. Y este final que él cuenta, los milicos nos cagaron a palos, pero nosotros leímos un poema. Es hermoso. Quiero sumar algo sobre la esperanza, que siempre hablamos, es como también a un tópico que aparece así cada tanto. En una entrevista le preguntan qué considera él que es la esperanza y él responde primero hablando sobre que Pichón Rivière, en una entrevista le pregunta, cuando tienen los diálogos Pichón Rivière y Vicente Citolema, Pichón le pregunta lo mismo. Dice: en un momento del diálogo, al estilo socrático, yo le pregunto a él lo que vos me preguntás a mí. Perdón, es al revés. Vicente le pregunta qué es la esperanza a Pichón Rivière. Y el maestro Pichón me contesta: la esperanza sí que nunca se abandona, pero esperanza planificada. Va de vuelta. La esperanza sí que nunca se abandona, pero esperanza planificada. Y ahora hablo desde mí, dice Vicente. Es decir, no se trata de una esperanza que deposita la resolución de los conflictos, de las angustias y de los dolores en algo mágico o en algo religioso, por más respeto que yo tenga por las religiones, sino que entiendo que lo que me quiso enseñar aquel día Pichón es que se trata de materializar esa esperanza, de planificarla para llevarla al campo de lo ideal, al campo específico de la materialidad humana. Y eso fue un poco alguna de las charlas que hemos tenido otras veces que ha surgido la esperanza, esta idea de no algo de, bueno, espero que se resuelva solo, sino cómo materializarlo, moverlo, ir hacia adelante, planificar, crear. Me parece que está buenísimo que en una entrevista, bueno, lo traiga Pichón y él también se sume a esa idea de la esperanza. Total. Bueno, y se nos fue nuevamente el bloque, como siempre nos sucede. Tenemos un montón de información más. Vamos a abordar a Jacobo Fishman. Vamos a decirle a los oyentes que se quedaron con las ganas de más.
vamos a abordarlo, por eso no nos introducimos tanto ahí, porque dijimos, bueno, vamos a abordar la poesía y vamos a invitar a Jacobo Fishman a que nos acompañe en un programa. Y es un programa que nos fue un desafío también, porque en muchas de las entrevistas Vicente habla y todo lo que dice y cómo va conectando las ideas está buenísimo. Y entonces vos decís, bueno, es una respuesta larga, pero toda la respuesta se va conectando una idea con la otra y decís, bueno, pero todo esto está buenísimo. Ahora dije, voy a sintetizar y dije, no, lo leo todo como está, porque es como hermoso como lo va contando. Así que sí, fue un desafío, nos queda mucho material, así que seguramente habrá un segundo Vicentecito Lema, un segundo capítulo. Pero quiero contar una linda anécdota de cómo él escribe. Dice: soy un hombre muy torpe, entonces estoy durmiendo y no sé si es Platón o qué Cristo me manda desde el Hades una idea, una palabra. La llamo la hora de los lobos alrededor de las 5, donde ocurren por general los nacimientos y las muertes. ¿Qué hago? Quiero seguir durmiendo y no puedo. Sería útil tener un lápiz y papel, pero tengo que hacer toda una ceremonia. Me levanto. Mira, esto es muy gracioso. Me levanto, no prendo la luz ni nada, choco contra todos los muebles, bajo una escalera que me es dificultosa, entro en la cocina, me siento en un rincón que me gusta donde hay unas plantas que dejó mi madre, y ahí entonces, prendiendo una pequeña luz, escribo. El hecho es que a la mañana, porque luego vuelvo sereno a dormir, me levanto, quiero ver qué escribí y ahí viene la primera angustia. No entiendo un carajo. No, buenísimo. Bueno, después sigue, pero bueno, hermosa. Me pareció como muy linda esa anécdota, porque creo que un poco, esa torpeza nos puede suceder a un montón de personas que intentamos escribir. Y para terminar, queríamos leer estas hermosas palabras que dijo ante una pregunta a Vicente. Usted dice que una cosa es escribir poesía y otra cosa es vivir la poesía. ¿Vive la poesía? Y dice: me atrevo a sostener que siempre lo he intentado, acompañando mis palabras con mis actos, y cuando me piden algunas líneas sobre mi vida, hoy por hoy sintetizo, leo y escribo, y no cierro mis ojos ni clausuro mis oídos ante la realidad del mundo, sabiendo también que la realidad puede ser nuestra capacidad de soñar y luchar por construir un cielo aquí en la tierra. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los... Ampulosas. Como las 11 caídas de Firpo, las páginas de nuestra historia relativizan traiciones y cobardías, curan la sífilis, proscriben el láudano y nos encomiendan a Dios nuestro Señor. Nos acunan como expedientes. Y si se encienden en la noche los algarrobos, es cosa de ellos. La vida para atrás es fácil, entendible, moral, sobre todo entendible. Desde India sin piel hasta el dulce de leche, la patria todo lo explica. Nunca gana los malos, ninguno era marica, y por algo se los habrán llevado. Donde hay dolor, habrá canciones. Gestos erróneos, una irritante garúa literaria. Y seguimos, bloque 3, último bloque de Gestos Erróneos, de este capítulo 53 de Gestos Erróneos que hemos abordado al querido Vicentecito Lema. Muy felices de haberlo tenido como invitado, pero bueno, antes de seguir con el programa tengo que hacer la pregunta obligada para iniciar este bloque, y es: ¿qué leíste, Palo, y por qué? Leí un poema ya que estamos hablando de los Vicentes, de Vicente Luis, que fue invitado de este programa. Invitamos a que vayan a Spotify y busquen el capítulo que hicimos sobre él. Este poema que arranca hablando de las ampulosas 11 caídas de Firpo, que fue un boxeador argentino que se fue a enfrentar a un yanqui allá por principio del siglo XX. Se cayó 11 veces Firpo hasta que le dieron la pelea por perdida, pero Firpo en un momento lo tiró al contrario del ring, pero el árbitro nunca empezó a contar y lograron que lo vuelvan a subir y siguió la pelea. Es una pelea que tendría que haber ganado Firpo y no se la dieron. Y el poema habla un poco de esto de relativizar la historia, de que de repente todo para atrás tiene sentido, o se supone que todos son medio santos y demás. Lo traje un poco por esto de
pensar la impunidad en torno a Darío y a Maxi, que fue un poco de los reclamos que se vieron en este fin de semana y que se viene sosteniendo desde hace 20 años, esto de 20 años de lucha, 20 años de impunidad. Porque digo, se logró la cadena perpetua de quienes fueron los autores materiales de los asesinatos de Darío y Maxi, pero los responsables políticos... Sí, estaba Franchotti, seguimos sin responsables políticos, supuestamente, ¿no? Sin responsables políticos, digamos, no sé, son varios, ahora no me acuerdo todos los nombres, pero digo, los más significativos. Igual de Rucauf estaba también, bueno... Felipe Solá, digamos. Felipe Solá fue... ¿Seguridad? ¿Estaba el ministro de Seguridad o algo así? No, era Felipe Solá, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Gobernador de la provincia, no estaba, claro, no era Rucauf. Y fue hasta hace poco canciller. Aníbal Fernández, otro de los responsables políticos, y hoy es el ministro de Seguridad, digamos, las fuerzas policiales, o el brazo represivo del Estado hoy es manejado por uno de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, entre otros, digamos, que hay varios de esos responsables, para que se busque, y está bueno para buscar esos nombres, ver en qué puestos están ocupando hoy, y que siguen ahí, digamos, y que está esa impunidad. Incluso algunos han dicho cosas en público que los incriminan y siguen ahí, digamos, no sé, cuando fue la represión en el 2017 por la ley previsional en el Congreso, durante el gobierno de Macri, Felipe Solá dijo que ninguna represión se puede llevar adelante si no hay una decisión política. Era como, bueno, me estás diciendo que la decisión de la represión en el puente de Porredón es una decisión de política, entonces que vos también sos responsable. Recordemos que eso también eso aceleró las elecciones, digamos, hizo que Duhalde tuviera que adelantar las elecciones, bueno, y perdió su posibilidad. Él quería seguir siendo presidente y no lo pudo sostener, digamos, porque era ya insostenible. Nada, lo traje por eso, me parecía que estaba bueno hablar un poco de esa impunidad y de cómo a veces la historia para atrás nos parece entendible. Totalmente. Y a veces hay que seguir trabajándola y seguir pensándola. Buenísimo, gracias Palo por eso. Y vamos a los saludos. Vamos a los del saludos. Día de la fecha de este último bloque. Arranco yo. Le vamos a mandar un saludo a la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte, la cual ofrece carreras y seminarios de posgrado y distintas diplomaturas. Y ahora informa que están abiertas las inscripciones para cursar un seminario de estética y pasado reciente, memorias de responsabilidades y resistencias ante la última dictadura, que va a ser del lunes 11 al viernes 15 de julio en una modalidad virtual. También hay un seminario de tecnologías y teatralidades, aquí y ahora, introducción a la creación teatral con dispositivos audiovisuales, que se va a llevar también a cabo del 11 al viernes 15 de julio y la modalidad va a ser presencial. Son seminarios arancelados, los dos que acabo de nombrar, pero nombrando el programa Gestos Erróneos obtienen un descuento especial, así que si necesitan consultar cosas sobre los seminarios o inscribirse, lo pueden hacer a investigacion@arte.unicen.edu.ar. Si no, buscan a la Facultad de Arte en las diferentes redes sociales y ahí también hay información como para seguir en contacto y saber de estos seminarios, inscribirse y demás. Hermoso, Palo. Así que un gran saludo para la gente de posgrado de la Facultad de Artes. Y vamos a saludar también a Ediciones del Chapalefú, que en el venidero, ya este mes que entra en julio, cumple 26 años de existencia en la ciudad de Tandil. En esta oportunidad, esta editorial tandilense desea resaltar su más ferviente apoyo a la iniciativa de autores de Tandil que están trabajando con la intención de conformar una institución que los agrupe en la ciudad y en la región. Empezaron a reunirse en el mes de enero con motivo de la realización de la primera noche de la violencia, a la que fueron especialmente invitados. Se siguieron juntando, el grupo fue creciendo. El jueves pasado se hizo este encuentro de poesía. Después se juntaron de vuelta en el Hotel Plaza, le pusieron nombre a este encuentro. Y mientras tanto, y se siguen reuniendo, les pedimos a la gente de Ediciones del Chapalefú que en lo posible nos mantengan informados sobre las respectivas novedades y nosotros con todo gusto las informaremos y las difundiremos acá en el programa, porque hermoso que haya que se nucleen los escritores tandilenses, ¿no? Y que sean oyentes de este programa. Exacto. Que se acerquen a escuchar este programa. Seguimos con los saludos, le vamos a mandar un gran saludo al Dani y a Tati, que llevan adelante La Bullanga, que es una librería de editoriales independientes, autogestivas y cooperativas.
Ahí en ese lugar hermoso encuentran libros para imaginar y caminar nuevos mundos. Por horarios, catálogos y actividades puedes consultar las redes de la librería, que son labuyanga.librería, tanto en Instagram como en Facebook. Si no, se pueden comunicar al 2494 60 53 88. La Buyanga se encuentra en Colón 1479, al lado de la Biblioteca Salceda, al lado del Club Ferro, ahí en Colonia Arana, bajo los tilos que ya están deshojados por este invierno. Se pueden acercar, hay descuento con la cuenta DNI, un 40% los viernes y los sábados. Pero nosotros además tenemos una palabra clave que vos vas, la decís, y con esa palabra te hacen un 10% de descuento en tu compra. Y la palabra clave de esta semana es... belleza en la barricada. Hoy ya no es palabra, es frase. Claro, hoy de vuelta tenemos frase, ya estamos yendo a frase. Belleza en la barricada es una antología poética de Vicente Citolema y perfecto, reivindica también esta lógica del piquete y la belleza que tienen las barricadas y los piquetes y la historia que tienen las barricadas y los piquetes desde los 90. Así o sea, ya estamos por cumplir 30 años, 30 y pico de años. ¿Cuántos años tenemos de construcción piquetera popular en la Argentina? De los 90, de mediados de los 90 de las privatizaciones. Así que acérquense, dicen... belleza en la barricada. Belleza en la barricada, le hacen un 10% de descuento, se suma al 40% de la cuenta de DNI. Decir belleza en la barricada. Y eso encima te dan un descuento, es como perfecto. Sí, total. Bueno, seguimos con los saludos, vamos a escuchar un saludo muy especial. Soy Vicente Citolema y les hablo desde la ciudad de Buenos Aires, a la hermosa gente de Tandil, a quienes escuchan este programa de Gestos Erróneos, allí donde están Gabriel, Facundo, Palito. Conozco Tandil, conozco a mucha gente que hace arte, que trabaja intelectualmente en la universidad, que lucha por un mundo mejor. Con ellos me siento hermanados. ¿Y cómo negar que mi vida está unida a la búsqueda del bien en la manera de mis fuerzas y de la belleza y de la poesía en la medida de mi obstinación, que no cesa a pesar de los años? Sé que van a pasar estas líneas que escribo, estas palabras que salen de mi boca medio tartamudeando, como soy yo. Agradezco que se ocupen de mi obra, que compartan mis sueños. Me siento feliz de ser escuchado. Les repito lo que siempre digo, que la conciencia nos crezca, que la memoria no nos deje, y recordemos que la belleza también nos pertenece. A ver quién dice algo ahora. Está en el top 1 de los saludos, de los saludos más hermosos que hemos escuchado. No queremos apartar a los demás invitados que nos han mandado saludos, pero este es un gran saludo. Hermoso saludo con ese final. Vos te anotaste las palabras. Que la conciencia nos crezca, que la memoria no nos abandone y recordemos que la belleza también nos pertenece. Recordemos que la belleza también nos pertenece, me parece que es hermoso. Hermoso. Así que nada, le mandamos un gran saludo a Vicente Citolema, que sabemos que está escuchando o va a escuchar este programa. También a Regín, esperemos nombrar bien el apellido, que es su compañera, que también fue quien se comunicó con nosotros. Y también a Perla Loarz. A Perla Logarzo, que es quien... gran teatrera tandilense, gran militante también, que es quien nos hizo el contacto con Vicente para que nos podamos comunicar con él. Así que mandamos un gran saludo a todos y nada, una gran alegría que Vicente haya sido parte de Gestos Erróneos y que haya elegido los poemas, que ahora en el final vamos a escuchar uno más antes de irnos, así que quédense ahí hasta el final. Y tenemos más saludos.
Le voy a mandar un saludo a mi hermano, que me dijo que me estaba escuchando hace un ratito. Le vamos a mandar un saludo a quienes están haciendo la carrera de medios, que están acá en el estudio, que están escuchando el programa, de la Escuela Técnica número 5, que están viniendo siempre. Me olvidé de pedirle los Hoy nombres. no les pedimos los nombres, pero bueno, acá siempre. en este momento en el estudio hay 6 personas sentadas escuchando el programa, así que también les saludamos que están acá acompañándonos. ¿Vos tenés algún saludo más? Sí, un mensaje que nos acaba de mandar Marcos, dice: qué buen saludo final, qué linda voz y pausada, qué lindo escucharlo a él, escuchar su persona, su bella persona. Aplausos a Vicente. Vicente tiene sitio en Facebook, pregunta, para la audiencia, ¿no? Para ver si lo pueden encontrar en algún lado. Se quedó muy encantado con Vicente Marcos, así que le agradecemos, que siempre nos escucha. Y bueno, le encantó ese saludo final y escucharlo así con esa voz pausada y hermosa. Así que, bueno, le mandamos un gran saludo a Mau. No sé, yo no sé si tiene algún sitio en Facebook. No, me parece, no busqué. No sé si tiene redes sociales, tampoco, no tengo ni idea. Así tampoco. que si alguien lo sabe, nos avisa Búsquenlo, para el próximo programa. Sí, total. Lo último que queríamos agregar, no sé si vos tenés algún saludo más, pero que el sábado 9 de julio, a partir de las 15 horas, en Arte y Parte, Magma va a estar llevando adelante una feria gráfica que se va a llamar Volcancito, así que estén atentos, atentes, que durante estas próximas semanas va a ir habiendo información de qué va a pasar, de las exposiciones, de los feriantes, de quién va a estar. Va a haber radio en vivo, así que probablemente haya cruces entre conductoras de esta radio, así que capaz que al tipo le toca conducir con alguien de Vamos Viendo. Qué lindo es. Y así, sí. Y de repente hay como esos cruces de programas, así que estén atentos a las redes sociales de Magma, donde se va a estar informando sobre las diferentes actividades. Y nada, nos vamos a encontrar acá el 9 de julio a partir de las 15 horas. Día patrio con escarapela, por favor, sí, y sí. Con ánimos de lucha y revolución. Y además, nada, nos encontramos siempre está bueno el encuentro con los oyentes, así que si quieren venir a decirnos, hacen un gran programa, o qué malo su programa, qué lindo, esas cosas, claro. pueden hacerlo acá en vivo. Perdón, Marco me dice, no estoy preguntando, porque yo vi acá un signo de pregunta, pero pensé que estaba preguntando, pero no estoy preguntando, está en Facebook, sí tiene, búsquenlo, síganlo. Bien, perfecto. Ahí está. Bueno, ¿nos vamos, Dipa? Sí, nos vamos, Palito, nos vamos. Bueno, perfecto. Este programa fue llevado adelante por el Dipa, que acaba de resignarse a irse de este programa, Facundo y Paola, por mí, que soy Darío Ledesma, Palito, en la operación técnica y selección musical, Gabriel César, y nos vamos, como siempre, escuchando al invitado del día de hoy, al queridísimo Vicente Citolema. Servidumbres y redenciones, 2. ¿Qué será de una época vivida para la muerte sin el auxilio de la palabra dulce que repara las salvajuras cuando la inocencia llega a su fin? ¿Qué será de estos largos años donde no hubo otra ilusión de eternidad que la riqueza? ¿O no fue esa riqueza la manera del mundo que le da vida, la anuncia, la instituye cual poder, quien perturbó los sentidos de la pobre criatura humana? No secó sus ojos, alejó el perfume, convirtió en piedra quieta los vaivenes de su loco corazón. ¿No fue la riqueza, la idea y su práctica el fin de la riqueza que oscureció de tanta servidumbre ciega el alma para siempre? Aquel que trae en sus manos la cuchilla de tamañas muertes no tiene respuestas. Sus labios están cerrados. Fue condenado al silencio. Ha perdido el rostro. Es cualquiera la sombra helada. Piedad para él que sufre y perdón para mí, que sin piedad puse música en lo atroz, que sus dedos
me toquen y el milagro de la redención en la humana conciencia más allá de las agonías nos salve. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Área de Cultura de la UNICEN, Creamos con Arte, Hacemos Cultura, Ediciones del Chapalofú, Librería La Bullanga y la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte de la UNICEN.